Pues ya vamos a comenzar. Déjame ver por acá. ¿Ya estamos en vivo? Ya estamos, ya estamos en vivo. Hola a todos. Hola, hola a todos. Gracias por conectarse. Gracias también a Andy por regalarnos un poquito de su tiempo, de su valioso tiempo y conocimiento. Vamos a aprovecharla hoy que tenemos aquí, que la tenemos aquí. Así que si van teniendo dudas, esto va a ser una charla bastante casual. Vamos a tratar de que sea bastante digerible. Así que si van teniendo dudas, pues váyanlas dejando en el chat y pues poco a poco ahí se va dando la charla, y vamos tratando un tema. Sobre todo hoy vamos a platicar de las subnets en Avalanche y del Avalanche Rapid Messaging, ¿no? No sé, creo que sí le dije bien, ¿verdad? Warp, es Warp. Warp, Muy parecido a Warp, Rap, así que muchos se pueden confundir. sí, Pero sí, pues mil gracias, Artur. La verdad es que estoy muy emocionada de platicar de esto porque además creo que fue una actualización súper importante que acaba de tener la red y que desata con un montón de posibilidades. Así que mil gracias por organizar este espacio y para pues que les pueda platicar un poquito de qué se trata esto y cómo se puede usar. Así que muy gracias a ti, emocionada. gracias a ti. Pues bueno, me gustaría empezar preguntándote, pues, ¿qué es una subnet? Para quien todavía no las conoce. Súper. Y yo me voy a regresar un poquito qué es Avalanche, ¿no? Porque probablemente hay Ok. alguien que jamás ha escuchado sobre Avalanche, o igual y sí, pero cree que es como una cadena como tipo Ethereum, ¿no? Porque muchas veces lo que empieza a sonar es como, es que es una IBM, y entonces se quedan con esa idea. Y lo que quiero es dejarles también como la idea mucho más amplia de todo lo que se puede hacer. Y Me bueno, late. también un poquito, si alguien no me conoce, yo trabajo para Ava Labs como tal, soy Developer Evangelist y Community Manager para la comunidad de habla hispana. Y pues mi papel es buscar decir las cosas de manera más simple para que todos ustedes lo puedan entender, incluso ya seas desarrollador, no seas desarrollador, lo que sea. Intentar bajar como la complejidad técnica que puede llegar a ser entender una tecnología como blockchain o comunicación entre mensajes, cosas así que pudieran sonar como muy técnicas, intentarlas bajar lo más sencillo posible. Así que si me pongo muy técnica, díganme no. Entonces ya yo intento como Ok, buscar alguna analogía, ¿vale? listo. Entonces, bueno, a ver, ¿qué es Avalanche? Avalanche en realidad no es una blockchain en sí, como una sola blockchain, sino que se compone, digamos, un universo de blockchains y una caja de herramientas que podemos usar para generar nuestras propias blockchains. Ahora, Avalanche sí tiene, digamos, esta parte de blockchain porque se compone de distintas blockchains y cuando nace Avalanche, nace con 3 blockchains. De hecho, les voy a compartir mi pantalla para enseñarles un pequeño diagrama que es el que normalmente utilizamos para mostrar cómo nació Avalanche en un principio y creo que ahí ya la están viendo. Entonces, Avalanche es, digamos, cuando nace con 3 cadenas. Y estas cadenas son la cadena X, que es una cadena, digamos, optimizada para pagos. De hecho, si se dan cuenta en este dibujito, ni siquiera es una cadena lineal como la que estamos acostumbrados, como estas otras dos, sino que tiene otra estructura que hace optimizaciones a cómo se manejan los datos, simplemente como envíos, ¿no? Entonces es prácticamente una cadena de pagos y es como la debemos ver. Ahora, luego viene la cadena P, que esta es una de las cadenas más importantes que tiene Avalanche, y es esta cadena como de orquestación. Sabemos que en blockchain en realidad es que tenemos, es un sistema de cómputo distribuido, es decir, tenemos muchas computadoras que registran información de forma consistente a lo largo de todas las copias, ¿no? Entonces, una de estas, de quién está validando qué cadenas, el staking, toda la parte de validación, consenso y demás, ocurre, digamos, en esta parte de la cadena. ¿Quién está validando qué cosa? Es, digamos, como, a mí me gusta pensarlo como la oficina donde los validadores se van a registrar y dicen, yo estoy poniendo este staking para validar tal cadena, ¿no? Entonces, y esa es la pitching, ¿eh? Por eso es la cadena P de plataforma. Y aquí, sobre esta, es donde uno va a registrar las cadenas o las subnets, ¿no? Las cadenas personalizadas, que es como lo llamamos nosotros, es subnets. Y tenemos la cadena C. Esta cadena C es una cadena de contratos que ejecuta una máquina virtual de Ethereum y por lo tanto, muy probablemente quien se haya familiarizado un poquito con Avalanche haya escuchado de algo que tiene que ver con una IBM y en realidad a lo que hace referencia a esa IBM es a esta cadena en particular. Aquí es donde muchos se desarrollan
que sí, sus NFTs, sus, no sé, DeFi, aplicaciones de smart contracts compatibles con Solidity, con toda esta, digamos, como set de herramientas que desarrolló Ethereum. Entonces, normalmente mucha gente escucha sobre esta cadena, pero hay que ver el panorama completo cuando hablamos de Avalanche. ¿Por qué? Porque Avalanche tiene, digamos, dos enfoques importantes y es como lo enfrenta este problema de la escalabilidad. A mí siempre me gusta repetir que el tema de escalabilidad hay dos formas de enfrentarlo. Una es siendo más eficientes y otra es generando más recursos, ¿no? Por ejemplo, las L2, las cadenas que de repente buscan no basarse solamente en una cadena, sino en varias, tienen un approach o un enfoque de generar más espacios de bloque para poder escalar horizontalmente. Y ahora, escalar verticalmente es ser más eficientes con un recurso que ya se tiene, así que bueno, en este sentido, Avalanche usa los dos, ¿no? Tiene un consenso muy rápido y muy, digamos, optimizado que permite que todas las cadenas que estén desarrolladas sobre ella tengan como un motor muy poderoso. Y luego tenemos la estructura de horizontal, que es crear como más espacios de bloque, más blockchains, etcétera, y es aquí donde entran las subnets. Entonces, respondiendo ahora sí a la pregunta, las subnets lo que son una blockchain personalizada que cualquiera puede lanzar. No está limitado a que de repente solo se puedan lanzar 100 subnets o que tengan que haber una subasta porque hay limitados, como en el caso, por ejemplo, de otras blockchains como Polkadot, que tienes que subastar y demás, etcétera. Aquí cualquiera puede crear una subnet. Ahora, ¿cuál es la condición? Y es que todos los validadores de las subnets deben ser validadores de la red primaria, ¿vale? Esto es súper importante y va a ser muy importante que lo entiendan para ahora que estamos hablando del Avalanche Warp Message. Entonces, prácticamente tienes esta validación cruzada, ¿vale? Si tú quieres montar una subnet, puedes crear tu subnet, pero todos los validadores de tu subnet deben ser validadores de la red primaria. La red primaria se conoce como XPC, ¿no? Entonces, tienes por default, digamos, que validar estas tres, ¿no? Ya después, como validador, puedes optar por validar una subnet, ya sea que la subnet te lo permita y que te incentive, ¿no? Porque al final cuando estamos validando es un tema yo voy a poner mis recursos computacionales, voy a poner mi espacio en disco, voy a poner mi red, todos mis recursos para asegurar una blockchain. Entonces, ¿qué me vas a dar a cambio? ¿No? Entonces, ese es como el tema de alineación de incentivos que presenta además blockchain desde sus inicios, ¿no? O sea, tú vas a estar validando porque tienes una recompensa. Entonces, tú de entrada, por poner un nodo validador, validas estas tres y tienes tu recompensa, ¿no? Tienes que poner en staking AVAX, digo, de manera muy general, y a partir de eso tú puedes decir, bueno, es que esta subnet me da tales incentivos, prefiero validar esta a esta, ¿no? Entonces ya tienes como como un catálogo de opciones de como validador cómo puedes participar en la red. Pero lo súper importante es esa validación cruzada que se da entre, digamos, la P-Chain, la C-Chain y la X-Chain, que son siempre las válidas, y las subnets, ¿vale? Ok. Entonces, puedo crear una subnet y esta, digamos, no va a entrar como en funcionamiento hasta que no tenga un validador que me respalde, ¿no? Y Correcto. pues estos validadores pues son las personas que ponen su poder de cómputo y que ponen sus 2000 AVAX en staking durante X periodo de tiempo para estar asegurando la red, y por asegurar esa red también tienen la ventaja o digamos el acceso a validar subnets y llevarse otra recompensa, pues digamos un poquito, o nada más otra recompensa porque no sabemos si es mayor o menor o lo que sea, ¿no? Sí. Ok, me gusta. Eh, entonces, digamos, yo podría crear una subnet, tenerla ahí y hasta que no consiga como alguien que me valide, pues no se activa Lo que o... pasa es que de hecho tú cuando creas una subnet, y lo van Ujú. a poder ver en la documentación, tú tienes que asignarla a una... A ver, hay que distinguir varios conceptos porque a veces se habla de subnet como indistintamente, pero es importante poder entenderlos. Subnets son conjuntos de validadores y por aquí, justo en la documentación, Ok. hay una imagen también muy interesante, creo que está... A ver dónde está, porque está sobre subnets, creo. Aquí está. Te lo voy a Ujú. abrir aquí para que lo podamos ver. Ay, aquí. Una subnet es un conjunto de validadores. Cada uno de estos puntos son validadores que están en cualquier parte del mundo
De hecho, ponerlos no requiere como un gran software, un gran hardware súper especializado ni nada por el estilo, y son los que están corriendo el cliente de Avalanche, ¿no? Entonces, todos estos puntitos puedes verlos como una computadora que bloqueó 2000 AVAX para hacer un validador. Entonces, el Primary Network, que es esta red que valida la cadena X, la P y la C, es el conjunto global, ¿vale? De este conjunto global, que son todos, digamos, van y se registran, ¿no? Y yo ponía un ejemplo un poco curioso en algún momento, que es, imagínate, por ejemplo, cuando alguien se inscribe a la universidad, ¿no? Por ejemplo, o a una escuela que tiene materias optativas, ¿no? Entonces, cuando tú te inscribes a la escuela, es como si sacaras tu Primary Network, pagas tu inscripción o dejas tus 2000 AVAX bloqueados. Y a partir de eso, tú tienes distintos grupos, ¿no? Está el grupo de, no sé, los que deciden ir a teatro, y entonces tienes el grupo de los que están en teatro, los que deciden además ir a clases de, no sé, a jugar fútbol, y entonces tienes una subnet un poco más grande, que algunos irán a teatro, otros no, y tienes otra más, ¿no? Pero al final todos ellos toman la clase de matemáticas, ¿no? Entonces, esa es como un poquito la idea que uno empieza a tener de este tema de subnets. ¿Por qué? Porque subnet es un subconjunto de esos alumnos que están inscritos que además se van a encargar de tareas especiales, ¿no? Ahora, van a tomar esta clase de canto, ¿por qué? Porque les va a dar el beneficio de afinar mejor, ¿no? Les va a dar el beneficio de recibir los tokens que implican tomar esta clase o validar esta subnet en particular. Ahora, no van a recibir los incentivos de las clases de natación, ¿no? Obviamente. ¿Por qué? Porque no están participando en ellas. Entonces, es un poquito como la estructura de las subnets que tenemos que ver, y tenemos que ver que cada uno de estos va a estar manteniendo además registros extra. Al igual que tomar las clases, vas a estar haciendo esfuerzos extra por cada una de las subnets que estés validando, ¿no? Entonces, es así como vemos la red. Y ahora, ¿qué pasa? Una subnet, tú puedes decir, y quizá lo podemos ver como si la clase de, no sé, y un poquito como inventando un poquito la analogía, intentando que encaje, como los de clase de canto van a cantar, unos van a poder mantener distintas blockchains o distintas estructuras de datos dentro de esa misma agrupación. Ok, los que están en clases de canto pueden entrar a cantar, no sé, hip hop, reggaetón, yo qué sé, no puedes mantener distintas líneas. Ahora, todos forman parte del mismo grupo. Entonces, no me importa si tú estás inscrito en canto, vas a tener que cantar hip hop, vas a tener que cantar reggaetón, vas a tener que cantar lo que sea, ¿no? Lo que sea que valide esa subnet. Entonces, tú los tratas por grupos. ¿Quieres una subnet que solo se especialice en hip hop? Ok, haz una solo de hip hop, ¿no? Entonces, digo, es un poquito la analogía. Podemos empezar a ver como distintos casos de eso que se pueden planear. Ahora, ¿quién forma parte de un grupo? Depende del grupo, ¿no? Yo puedo decir, yo solamente quiero el de los chicos populares, ¿no? Y entonces solamente van a ser súper selectivos cuando entren a este grupo, o van a tener que cumplir ciertos requisitos, van a tener que tener algún, no sé, un requisito regulatorio. ¿Por qué? Porque yo quiero un caso de uso que sea regulatorio. Okay. O yo quiero que sea algo súper abierto y quiero que sea la comunidad de mi universidad, que no tiene nada que ver con las materias que tomo. Quiero que todo el mundo se pueda inscribir. Entonces, ese tipo de cosas uno puede empezar a definir qué tan cerrada o abierta quiere que sea o no la comunidad. Y viene en algún punto el tema de las subnets elásticas, que es prácticamente cuando tú decides abrir una subnet que era permisionada, donde decías, bueno, yo quiero que tengas tales requisitos, a empezar a dejar que cualquiera pueda entrar al grupo, ¿no? Y entonces, los validadores, conforme a sus incentivos, pueden formar o no parte de ellas. Ok, tengo entendido que por default las subnets se crean de forma, digamos, trae esta configuración de que son permisionadas, ¿no? Estas redes permisionadas también pueden, perdón, estas subnets permisionadas también pueden pedir como requisitos en cuanto a hardware, por ejemplo. Sí. En realidad es que puedes pedir lo que quieras, ¿no? La forma es, a ver, si yo necesito que tú corras un hardware súper especializado porque el cliente que está corriendo esta subnet o la máquina virtual que está corriendo esta subnet lo exige, entonces lo vas a necesitar, ¿no? Ya es un tema de, tú puedes poner el requisito que quieras. Ahora, la cosa es también cómo compruebas esos requisitos. Habrá, por ejemplo, quien diga, yo necesito que tengas una verificación ante tal institución o que formes parte de tal institución, quizá tenga que haber alguien que haga un KYC, ¿no? Al respecto.
y entonces te acepte o no te acepte en la lista de validación. Pero ya depende mucho de los requisitos que cada subnet vaya a tener. Puedes decir también, yo voy a dejar entrar aquel que ponga en staking el token de Canto, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, quien realmente haya puesto esta validación puede participar en eso. Sin esos requisitos, digamos, si yo dejo una blockchain abierta y no le pongo incentivos, de alguna manera pudiera ser como un poco peligroso, ¿no? En el sentido de que es mediante la alineación de incentivos que un validador actúa por el bien común y no por el bien particular, ¿no? Si no hay ninguna alineación en ese sentido, puedo estar teniendo algún problema de dejar mi subnet o cualquier blockchain, ¿no? Cualquier tecnología la puedo dejar si no tengo los incentivos correctos, pues un poquito más frágil, ¿no? Ok, me gusta porque digo, ya un poquito a lo mejor bajando más hacia el ecosistema de lo que es cripto y blockchain y Web3, es como si llega un nuevo banco, digamos, que necesita cierto hardware porque va a tener mucha carga o porque a lo mejor en Web2 ya tiene como mucha carga de transacciones, digamos Visa, pues claro que ese sentido, ¿no? Que te pida como toda esta validación del KYC, pues, del hardware también. Y digo, esto también me entra la duda de si existen como clientes, digamos, especializados para esta parte, si la comunidad los puede desarrollar, si ya están desarrollados y nada más no lo has usado a alguien o algo así. En realidad es que tú, dentro del mismo cliente que existe, digo, obviamente lo mejor es que existan más clientes y si alguien en la comunidad quiere ser un cliente de Avalanche, que lo haga, por favor. Ahora mismo tenemos el cliente Avalanche Go. En ese cliente Avalanche Go, tú puedes lanzar distintas máquinas virtuales, ¿no? Digamos que el cliente es como el software que vas a estar corriendo en la computadora y dentro de ese software tú puedes configurar distintas líneas. Si nosotros vemos, por ejemplo, ¿cuál era? Era aquí mismo. En esta, está aquí abajo, aquí nosotros vemos que de hecho, dentro de las materias principales o de las blockchains con las que nació Avalanche, no tienes, esta es una IBM, es una máquina virtual de Ethereum. Esta y esta, la X y la P, son Avalanche Virtual Machines, ¿no? O sea, son máquinas virtuales específicas para estas tareas. ¿No? Ahora, una cosa que a veces como que no se entiende muy bien es el alcance de una máquina virtual. La máquina virtual de Ethereum, en particular, es una máquina virtual Turing Complete que te permite hacer lo que quieras, ¿no? Lo que quieras desde, vamos, cualquier código que se te ocurra. Ahora, ¿qué pasa si tú no quieres que tu máquina virtual corra cualquier código? ¿Quieres que sirva como un sistema de almacenamiento de archivos o quieres que sirva con una tarea específica? Por ejemplo, hubo una máquina virtual que se creó que se llamaba Spaces, que se creó de forma demo, digamos, que lo que era como una especie de diccionario. Lo que hacía, lo hacía muy bien en el sentido de que era una máquina virtual optimizada para eso, no era de propósito general ni nada. A propósito general podrás tener esta o podrás crear la propia, porque también puedes tener subnets de propósito general. Pero puedes decir, yo voy a crear una máquina virtual que por ahí decían, bueno, a ver, cualquier código que sea determinístico, tú lo puedes transferir a una máquina virtual. Puedes hacer que esto trabaje a nivel infraestructura, a nivel, digamos, el validador y no a nivel aplicación. ¿Qué quiere decir esto y qué ventajas puede traer? Yo puedo determinar que dentro de la máquina virtual yo tenga como switches, ¿no? Por ejemplo, de apagado y encendido. Y de hecho es una de las cosas que se hizo que está muy interesante cuando uno desarrolla una IBM dentro de una subnet, que de hecho le llamamos subnet IBM, ¿no? Que es prácticamente como el corazón de una subnet, pero personalízale las cosas que quieras. Y esas cosas que quieras se le llaman precompilados. Esos precompilados es prácticamente estos switches donde uno puede decir, a ver, yo quiero, y por poner un ejemplo muy simple, si tú no quieres que alguien despliegue un contrato inteligente dentro de tu subnet, tú puedes decir, en esta blockchain solamente estas cuentas pueden desplegar una aplicación. En esta otra, cualquiera. ¿No? Uno puede personalizarlo tanto como quiere. ¿Y por qué alguien querría hacer eso? ¿No? Es porque voy a limitar a quién puede o no escribir en esta estructura de datos. Bueno, porque si nosotros estamos hablando de estas app chains,
que al final son cadenas específicas para aplicaciones. Entonces uno quiere decir, a ver, yo quiero que esta cadena sirva exclusivamente para este juego, digamos, o para emitir o, no sé, este tipo de identidades, ¿no? Y yo no quiero que llegue alguien a desplegarme un contrato que hable de NFTs o que haga cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con el propósito para lo que se creó, para lo que está optimizada esta cadena. Pero puedes poner ese tipo de candados. Puedes decir quién está autorizado para enviar transacciones, quién no, y no es a nivel contrato inteligente. ¿Por qué? Porque a nivel contrato inteligente, ¿por qué? Porque tienes solo una estructura y sobre esa tienes una aplicación. No es que la aplicación esté, digamos, no es que tu infraestructura esté optimizada para esa aplicación. Y es ahí donde uno puede empezar a jugar con crear sus propias máquinas virtuales, con encender y apagar ciertos switches, y bueno, al final tener como la mejor optimización para esos casos en particular. Ahora, ¿quieres hacer una subnet IBM, digamos, configurada como la C-Chain? Lo puedes hacer. ¿Para qué? Pues ya tiene la C-Chain, ¿no? Pero si de repente encuentras como alguna utilidad o necesitas alguna cosa muy específica, lo puedes generar de esa forma, ¿no? Ok, digamos entonces podríamos montar CK proofs, podemos montar subnets que hagan CK proofs o que hagan rollups, validated rollups, optimistic rollups, ¿no? Sí, Entonces, sí. todo este tipo de, digamos, consensos diferentes y pues estrategias también diferentes para diferentes tipos de aplicaciones y escalabilidad y todo este tema. Sí, de hecho, es súper importante esto de lo que mencionas, ¿no? O sea, a ver, uno puede tener incluso una subnet que valide una blockchain que sea una capa 2 de otra blockchain, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces yo puedo tener, y si nosotros lo vemos a grandes rasgos, o sea, si lo vemos, ¿dónde está? Así, nosotros podemos decir, a ver, este grupo digamos, está bajando información a la cadena principal, ¿no? Es decir, y por de nuevo intentarlo encajar en la analogía, es el grupo de investigación que se encarga de traer material nuevo a las clases de matemáticas que tomamos todos, ¿no? Entonces, cositas por el estilo, digo, y esto es como intentando de verdad encajar mucho la analogía, pero de alguna manera uno puede determinar, y si nos damos cuenta, si nosotros quitáramos esta primary network, esta red de afuera, los que son estos puntos, o digamos, los que forman este conjunto, son validadores que están validando información. No es una capa 2 necesariamente, no es una capa 1 necesariamente, no, uno puede determinar lo que eso va a ser. Es simplemente un conjunto de validadores que se ponen de acuerdo en algo. Y ese algo va a depender de la máquina virtual que estén ejecutando y de la estructura de datos que tengan por detrás, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, digamos que estos 4 validadores en este caso son los que se van a encargar, si uno quiere que sea una L2, de bajar la información a la C-Chain, ¿no? Por ejemplo, entonces tú puedes estar hablando de que una subnet se encarga de validar una blockchain que es una L2 de la C-Chain, o que sea una L2 de Ethereum, ¿no? O sea, al final es un conjunto de validadores que se encargan de hacer algo. Y eso es todo. Y eso cambia muchísimo la propuesta de valor que existen con otras cadenas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no necesariamente tienes que ir a escribir, por ejemplo, con Ethereum y su propuesta bueno, en general con los esquemas de sharding, tú lo que tienes es un tronco central y distintas, digamos, como vertientes, ¿no? En el caso de Ethereum es la Beacon Chain y las demás, digamos, blockchains aterrizan información en la Beacon Chain. En este caso, no necesariamente tienes que ir a aterrizar información a otro lado. ¿Qué te permite esto? Tener soluciones totalmente privadas. Tener soluciones que no necesitas informar a otro nodo y por lo tanto no estás dando una carga extra a un validador. Es como si yo dijera, yo me metí a clases de canto, pero por meterme a clases de canto, a los de natación les toca hacer algo. ¿Por qué? Claro, ¿No? claro. Entonces, es mantener o separar este tipo de intereses conforme cada uno de los incentivos que se tienen y cada uno quiere participar en ellos. Entonces, tú puedes tener una subnet totalmente cerrada que puedas decir, simplemente la quiero para mi empresa, simplemente la quiero para esto. Y algo que mencionabas muy importante es qué pasa cuando llega este banco o una institución financiera. Bueno, van a crear su subnet porque quieren su información privada,
pero van a tener que agregar estos validadores, se van a tener que inscribir a la escuela si quieren ir a clase de natación. Y en ese sentido, van a estar agregando seguridad tanto a la cadena X como la P y la C. Y de esa manera, la entrada de nuevos jugadores, siendo beneficiados por la flexibilidad y la versatilidad que tiene Avalanche, fortalecen las cadenas que, digamos, la red primaria, que es donde está toda esta información de coordinación, la información de la C-Chain, la información de pagos que existen en la cadena X. Entonces, digamos que va fortaleciendo todo esto el ecosistema mediante esta alternativa que se da de crear estas cadenas de forma fácil y rápida. Ahora, un banco quiere hacer una blockchain de cero sola, la puede hacer, ¿no? Que haga una blockchain de cero va a implicar primero unos 2 años de desarrollo, 1 año de desarrollo, va a implicar que va a tener que lanzar puentes entre las distintas cadenas, no va a tener, digamos, una red quizá tan probada, ¿no? De alguna manera que ya pasó cierta resistencia, que ya tiene pruebas. Crear un sistema distribuido no es algo trivial. Y de esto, la verdad es que sí, el equipo que trae Avalabs ha hecho, digamos, un trabajo desde de investigación hasta desarrollo bastante completo. Se ha pasado como entregando nuevas actualizaciones todo el tiempo. Y es otro de los beneficios que te da el poder estar en una de estas cadenas que además tiene digamos, de estas subnets que además se puede interconectar con las necesidades o con aplicaciones que están desplegadas en otras cadenas. Y de alguna manera entender que el mundo está conectado y nuestras blockchains también tienen que estarlo. Entonces es el panorama general como es Avalanche y esta relación de validadores que puede llegar a confundir a algunos, simplemente como lo quieras configurar, ¿no? Está bueno. Con respecto a la configuración de las subnets que hablábamos de que hay que está el cliente de Go, ¿no? Para las subnets, creo que también hay uno de Rust. Los smart contracts que pueden correr estas subnets, ¿deberían estar escritos en estos lenguajes o pueden estar escritos en Solidity, en No, en JavaScript? realidad es que tú puedes hacer el lenguaje en el que tú programas una máquina virtual no tiene que ser el lenguaje de aplicación. Ok. ¿No? O sea, de hecho, por ejemplo, tú tienes, ¿cómo se llama? El de IT, creo que es, bueno, uno de Ethereum es de Go, ¿no? El cliente, está hecho en Go. Ajá, Lo sigue Goit. desarrollando, ándale, Go, estaba diciendo es Go, creo, ándale, Go. Entonces, ese está programado en Go, pero a nivel de aplicación tú tienes otra cosa. Y es que a veces hay como mucha confusión sobre el tema de qué lenguajes puedo utilizar para qué máquinas, y es que, a ver, lo que tienes es una máquina, digamos, tiene instrucciones a nivel máquina. Y tienes por otro lado al programador que no habla máquina, ¿no? Lo que habla es un lenguaje de alto nivel que puede ser Solidity, que puede ser Python, Viper, lo que quieras, Rust, en fin. Y entonces tienes en medio un compilador o tienes un intérprete o tienes a alguien que se encarga de traducir de alguna manera ese lenguaje de alto nivel a un lenguaje máquina, ¿no? Que es el que ejecuta según las reglas que tiene, por ejemplo, la IBM o según las reglas que tiene tal o tal máquina. Entonces, no importa tú cómo codees las instrucciones, siempre y cuando tengas como esta conversión de instrucciones de un lenguaje de alto nivel a un lenguaje mucho más, digamos, al lenguaje que entiende la máquina. Entonces, en realidad es que por eso de repente dices, oye, ¿cómo que en Ethereum puedo programar con Viper? No, bueno, es un lenguaje que tiene ciertas adecuaciones para el manejo de esas instrucciones en particular, que te lo va a hacer quizá más fácil, o te lo va a hacer más rápido, te lo va a hacer más lento, todo dependiendo de lo que tengas ahí, pero en realidad es que no importa. O sea, si tú haces tu máquina virtual en Go, no necesitas programar tus smart contracts en Go. De hecho, tu máquina virtual puede o no soportar smart contracts, dependiendo lo que quieras, ¿no? El propósito, ¿no? Ok. ¿Y este compilador viene por default en los clientes o hay que instalarlo aparte, hay que desarrollarlo? No, o sea, por ejemplo, si es una IBM, ya tienes los compiladores que ya existen y simplemente es lo mismo, ¿no? Digamos, no. Sí, eso está bueno porque muchas veces salen como blockchains que te ofrecen como muchas cosas, pero no hay herramientas o no hay ni documentación. Entonces el ecosistema Sí. está como muy tierno y hay que desarrollar todo desde cero. Y aunque a veces es un buen reto, también no te interesa desarrollar un compilador para No, hacer smart claro. contracts que hacen sumas, por ejemplo, ¿no? Entonces, Sí, este, no, totalmente. Y de hecho,
Eso que mencionas es una de las razones por las cuales se decidió hacer que la C-Chain fuera IBM, porque tienes un ecosistema de desarrolladores ya, digamos, que dices, a ver, ¿cómo desarrollar en blockchain? Y lo primero que te va a salir es Solidity. Entonces, todos esos desarrolladores que ya están en el ecosistema llegan y saben cómo desarrollar en la C-Chain de Avalanche, ¿no? Entonces, y también ha sido el enfoque que se ha dado en un inicio. Normalmente, si bien tienes toda esta versatilidad y puedes desarrollar la máquina virtual que quieras y puedes hacer como un montón de cosas, obviamente sabemos que el producto nunca sale listo, ¿no? Siempre sale Claro. como en tal fase y se le van agregando como nuevas complejidades, nuevos avances, etc. Una de las, digamos, como los inicios que empezó a desarrollarse este tema de subnet era precisamente la subnet IBM, que es prácticamente, te digo, este IBM que ya tienes y simplemente creas tu propia blockchain IBM. Y entonces sigues teniendo compatibilidad con todas las herramientas. De hecho, por ahí en algún momento he dado algunos talleres donde desarrollamos una subnet, que además hay un cliente que se llama Avalanche CLI, que es tal cual una línea de comandos donde siguiente, listo, desarrollaste tu subnet, en 30 segundos está tu subnet, obviamente es una subnet demo, que ya si quieres ponerte a producción, obviamente le puedes meter un poquito más de tiempo, ¿no? Pero la tienes en 30 segundos y puedes conectarte con MetaMask, puedes conectarte con, no sé, cualquier red herramienta que tienes disponible para el ecosistema en general de Ethereum, que también pues permite que puedas tener todas estas herramientas y no tengas que, bueno, sí, vas a desarrollar en Rust, pero primero necesitas desarrollar todas las herramientas para usarlo, ¿no? Entonces, Claro. tiene sus ventajas en ese sentido y obviamente, y ahora que mencionabas lo de las zero knowledge y demás, o sea, uno podría decidir, por ejemplo, hacer una blockchain quizá especializada en privacidad, ¿no? Que tengas como este módulo de cosas privadas, pero tú dices, a ver, está bien, pero yo no quiero que esta subnet viva aislada porque yo quiero que interactúe con estas otras aplicaciones que quizá no son privadas. Yo puedo entonces empezar a comunicarme entre esas subnets y empezar a utilizar la ventaja que tiene cada una de estas para crear un producto quizá muchísimo más completo o crear un ecosistema en sí como mucho más interoperado, mucho más, digamos, sí, que se beneficie de este efecto red de distintos proyectos llegando a él, ¿no? Que justo hacia allá iba, ¿no? Esta parte del Avalanche Warp, ahora sí, es Warp, Éxito. Warp Messager, que pues es esta actualización que ya nos permite como interactuar con, en este caso, el diagrama que estás compartiendo, Subnet 1 con Subnet 2, que antes, pues antes, digamos, hace un mes, no se podía, ¿no? Entonces era un ecosistema como completamente aislado. Yo ahí igual hacía unos comentarios como de, oye, y si quiero desarrollar una aplicación que a lo mejor es, digamos, préstamo o empeño de NFTs, que ya existe DeFi Kingdoms y existe Caravada, ¿cómo le hago para traerme esos NFTs a mi subnet si no hay como un camino fácil, digamos, ¿no? Y pues ya ahora viene esta actualización. Sí, justo. Y yo creo que eso es de lo más importante, ¿no? Porque, a ver, si tú tienes como todas estas clases separadas que no se hablan entre sí, pues, ok, pues es lo mismo que crearte una blockchain afuera. Sí, te va a tomar más tiempo, sí, te va a tomar más recursos, etcétera, pero en estricto sentido sería muy parecido, ¿no? Entonces, ¿cómo sacas mayor provecho de estar dentro de esta misma universidad, digamos, ¿no? Y es un poco esa, ¿no? El tema de que ya te puedes comunicar entre ellas. Si bien yo creo que era una de las cosas más esperadas que existía dentro del ecosistema de Avalanche, todos estábamos como buena comunicación entre subnets, ¿no? Hasta ahora, entonces, fue el 22 de diciembre más o menos que se hizo el primer mensaje entre cadenas y hubo como dos etapas de esto. Bueno, hubo en realidad como varias etapas que se fueron haciendo. Y primero tú ya podías mandar mensajes entre, digamos, validadores que estuvieran en ambas cadenas, ¿no? O sea, es decir, estos dos que están tomando estas mismas clases, pues ya Ujú. podían comunicarse porque habían visto lo que pasó en la clase de canto y visto lo que pasó en fútbol, ¿no? Entonces ya podían decir, ah, esto pasó, ¿no? Y de alguna manera era como una de los pasos que se hizo en medio. Pero eventualmente ya era, a ver, yo que estoy aquí, solo tomo clases de canto,
puedo enviarle mensajes a esta subnet que no tiene nada que ver conmigo. Y ese fue el gran paso que también que implica el sistema de mensajes de Warp, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Y es bastante interesante porque todo esto se da por medio de la validación cruzada que existe entre validadores. Es decir, que todos forman parte de esta universidad. Entonces, cuando un nuevo validador llega a inscribirse a la clase de canto o llega a inscribirse a la subnet 1, lo que hace es poner a su validador en staking. Cuando este validador entra en staking para la red primaria, registra una firma BLS, ¿no? Y esta firma lo que te va a permitir es simplemente dejarla, y quiero volver un poquito a esta aquí. La registras a la pitch. Recuerden que todas estas, digamos, son las inscripciones y aquí los distintos cursos o las distintas clases. Entonces, en el momento en el que el validador llega, registra su firma y dice, yo todos mis mensajes los voy a firmar con esta firma, ¿no? Y entonces todos los validadores, como está siendo validada por todos, van a poder ver cuál es la firma con la que va a estar firmando este validador, que pertenece a tal subnet. Digamos, la pitching es como una especie de lista donde tú dices, este firma con esta y este hace esto, ¿no? O sea, cualquiera puede ver el registro público de validadores, ¿no? Y entonces, una vez que podemos ver esa información, lo que se hace para mandar un mensaje, y tengo un diagrama muy bonito, bueno, más o menos bonito que hizo Patrick O'Grady. Patrick O'Grady es el VP de ingeniería. Entonces él, digamos, es como quien sacó un hilo al respecto. De hecho, se lo recomiendo mucho que lo lean, lo voy a explicar aquí un poco, pero este es el diagrama que más o menos se hace, ¿no? Entonces, ¿qué hace el validador? Se registra esta firma cuando empiezas esta validación en pitching, ¿no? Porque les dije, ahí es donde uno se registra de que voy a tomar tales clases y esta es mi firma. Luego, ¿qué hace? Cada validador de esa subnet va a tener registrada su firma. Entonces, cuando quiere enviar un mensaje a la subnet B, aquí es el mensaje de la subnet A a la subnet B, va a decirle a los demás validadores, oigan, yo quiero enviar un mensaje, o quien recibe la petición, digamos, quiero enviar un mensaje del estado de tal cosa a la subnet B. Y entonces le pide a los demás validadores que firmen ese mensaje, ¿no? sobre la petición. Y una vez que se genera digamos, colecta las firmas, por decirlo de alguna manera, recibe ya el mensaje firmado. Y una vez que tiene este mensaje firmado, digamos, como ya todo el mundo le puso como check, o algún porcentaje de esos validadores le pusieron check, entonces va y ya lo envía a la B. Ahora, ¿qué pasa? La subnet B recibe un mensaje firmado y con un montón de firmas que si no estuviera validando la P, no sabría qué está pasando. No sabría ni de quiénes son esas firmas. Entonces lo que hace es busca en la cadena P, busca a ver quiénes firmaron, cuáles firmaron y realmente qué porcentaje firmó, ¿no? Porque eso es súper importante. ¿Qué porcentaje del staking firmó este mensaje? ¿Por qué? Porque yo no quiero que me lo hayan firmado 3, o el 3%, ¿no? Digamos, yo quiero tal porcentaje. Entonces tú puedes, puedes decir, como subnet B, no, yo solamente quiero decisiones que todos los validadores hayan firmado. Yo quiero decisiones al 100. Y entonces, si tú no consigues el 100% de las firmas, la subnet B no te lo va a aceptar. Entonces, cada subnet define la seguridad que está dispuesto a asumir sobre la comunicación con otras cadenas. Y eso también es súper importante, porque depende entonces también de la configuración que quieres para el caso en específico. En el caso que yo decía, bueno, yo quiero que todos estén de acuerdo, pues si hay uno que dice que no, es no, ¿no? Entonces, habrá otros que digan, bueno, con el 80 me basta, bueno, con uno que diga ya con eso. ¿No? Digo, no sería lo más seguro, pero cada uno define esta firma. Entonces, una vez que lo tienes, puedes buscar que estas firmas realmente coincidan y puedes decir, bueno, perfecto, ya está. Puedo yo verificar este mensaje y aceptarlo. Y así es como ya lo puedes hacer. Ahora, una cosa importante también es en quién estás confiando, ¿no? Porque al final es cuando yo me pongo cuando el validador aquí se pone a recaudar las firmas, entonces ya no está confiando en quien hace el relay del mensaje, sino
en todas las firmas que haya conseguido el validador, digamos, o el mensaje que haya tenido en tantas firmas, yo puedo corroborar que efectivamente ese suceso o ese mensaje es válido en la cadena A, ¿no? En la cadena A, en la subnet A, y la subnet B lo puede verificar con estas firmas. Ahora, ¿qué pasa si es realmente una comunicación con la C-chain? Bueno, lo puedo corroborar hasta con mis propios registros. No necesito ir a verificar nada. Si algo está pasando en la subnet A, y volviendo un poco a si algo está pasando en la subnet A, perdón, si algo está pasando en la C-chain y yo lo quiero consumir en la subnet A, pues lo puedo fácilmente confirmar, ¿no? Y eso entra desde la actualización que te digo que tenían que tener nodos en común, ¿no? Digamos, validadores en común. Uno ya puede revisar contra sus propios registros si es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué? Porque si de repente yo le mando a la C-chain a firmar todos los mensajes de todas las subnets, pues probablemente no es como lo más eficiente, ¿no? Claro. Entonces lo puedes revisar contra tus propios registros. ¿Y qué otra cosa? Bueno, al final hay varias cosas que uno puede hacer. Si yo quiero comunicar de la subnet 1 a la subnet 3 o a la subnet 2, digamos, pues es un mensaje, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo quiero comunicarle a todas las subnets? Puedes enviar un mensaje tipo Anycast, digamos, donde se lo envías a todo el mundo y que entonces emites como una especie de heartbeat, así, pip, pip, y de alguna manera esa información se vuelve como una especie de oráculo que puede ser consumido en desde esta subnet o desde la C-chain o desde la cadena que quiera, que pueda consumir esa información conforme a demanda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tú ya vas a poder consultar la información que esté ocurriendo en otros lados, ¿no? Ok, entonces, digamos, con esta actualización ya antes solamente te podías comunicar con validadores que están validando tu misma subnet. Y hasta ahí, si es correcto. Sí, o sea, tenías, digamos, antes de esta actualización como tal, tú no podías enviar mensajes de la subnet 1 a la 3, Ajá, sino que podías enviar, digamos, a la C-chain, ¿no? Algún ok, mensaje, ok. pero no entre subnets. ¿Y qué pasa? Que es súper importante el decir yo no quiero mandar mensajes y brinco siempre a la C-chain, porque eso Sí, aumenta pues el trabajo que tienen en C-chain. Tú no claro, quieres eso, tú quieres simplemente de A a B, fin, ¿no? ok. Entonces, son como varias optimizaciones que se han hecho en el proceso para poderlo hacer como todavía más eficiente. Sí, porque digo, viendo a lo mejor como un grafo, es pasar siempre por el mismo punto que sería la C-chain para poder ir hacia cualquier otro lugar que quieras ir, Sí, ¿no? Y no tiene mucho sentido cuando hay otro camino, digamos, más corto, que sería de sí, subnet 1 a subnet 2, sin la necesidad de que se baje la información a C-chain y sin la necesidad de que los validadores estén conectados como a las mismas subnets para que esto pueda pasar, ¿no? Eh, exacto. eso está bueno. La parte que dices de que firmen los mensajes, o sea, digo, depende del caso de uso, por ejemplo, esto que mencionabas del ejemplo del oráculo, está bueno porque si quiero como montar una subnet que se dedique a emitir información del mundo exterior, ¿no? Que ahora a lo mejor es un poco pues es un poco como una caja negra lo que hace Chainlink, de dónde obtiene, cómo sabemos que llega bien o lo que sea. Es un poco ahí medio, no está tan desmenuzado, creo yo. Aquí tú podrías como asegurarte de, ok, esta subnet va a traer información del mundo externo y estas otras o estos otros validadores se van a encargar de firmar ese mensaje para validar de que esta información pues está viniendo de esta subnet y que nadie puede inyectar información, digamos, de otro lado y que otra subnet pues se vaya a equivocar a lo mejor con el precio de Bitcoin, de Ethereum, por mencionar algo como básico, ¿no? Que hacen los oráculos ahora. Sí, pon tú que igual algún caso que es súper importante, ¿no? El tema del KYC, ¿no? A ver, tú puedes crear en blockchain cualquier identidad que tú quieras, ¿no? ¿Cómo Ujú. tienes una garantía de que realmente corresponde a una sola persona o a una sola identidad? Y en este sentido tú puedes tener como una subnet, que de alguna manera, y digo, es simplemente como una idea,
tenga este tema de identidades con privacidad y que tú la puedas entonces decir, a ver, quiero consultar que realmente esta es una identidad y la consultas. Y entonces tienes como un manejo dentro, en una blockchain que no tiene estas características de privacidad, poder consultar información de una blockchain que sí la tiene. Y entonces puedes tener como esta ventaja de estar, digamos, no sé, en una aplicación DeFi o en un Launchpad o qué sé yo, ¿no? Cualquier cosa que tengas aquí, que la tengas como de alguna manera vinculada o que la puedas como consultar de otra tecnología que está optimizada para eso, ¿no? Uno no quiere de alguna manera tener una información que, ok, sí, mi blockchain de privacidad, listo, ¿y qué puedo hacer? Nada, ser privada. Ah, bueno, ok, listo, hasta ahí queda, ¿no? Hay muchas cosas que puedes empezar a consultar desde afuera y beneficiarte de estas consultas. Y otra cosa es, el mensaje que tú envíes es arbitrario, ¿no? Puedes enviar lo que quieras. Ok, y Entonces, puedes usar como algún formato especial o puede ser como cualquier tipo de formato que existe. creo que tiene algún tipo de formato especial, no estoy muy segura, Ajá. pero Como un estándar. sí, sí, no estoy muy segura, honestamente. Ujú. Creo que por ahí en el Medium creo que viene alguna información de cómo es el formato. Ok, Um, pero sí, no lo tengo acá como muy presente, honestamente. Creo que por aquí está el Medium. Ya no sé dónde está. Bueno, si no se los voy a pasar. Es este, ¿no? Este es el hilo. Es este. es ese. Sí, por aquí debe venir como el format information. Mm, Ah, sí, mira, creo que ahí dice, los developers pueden crear como sus propias especificaciones de mensaje, ¿no? entonces, te O digo, el emplear, abierto. Ujú. emplear estándares existentes. Ah, Ah, está listo. bueno. Está bueno porque en caso de Es... que a lo mejor salga algún estándar que, digamos, de repente todas las blockchains adopten, pues puedes adoptar ese y pues ya, es compatible Sí, como con muchas otras herramientas, digamos, ¿no? Está bueno, me gusta. sí, tal Eh, cual. qué tan difícil consideras o qué tan técnico consideras que alguien debe de ser para poder, digamos, probar comunicación entre subnets, para lanzar un mensaje? A ver, nunca lo he hecho, honestamente. Ajá. No, pues es Nada, como muy nuevo, ¿no? Ajá. sí, o sea, desde el 22 de diciembre que salió esto, no lleva ni un mes, entonces, pero mira, ay, es que esta cosa, ahí está. En realidad es que muy probablemente, digo, sacas las APIs, ¿no? Las APIs eh, Ujú. va, digamos, haciendo como nuevas actualizaciones para ir haciendo como cada vez más disponible este tema de las firmas, etcétera. Ahora, ¿qué tan técnico? No es lo primero que vas a aprender probablemente dentro de tu Claro. travesía en blockchain. Tampoco es imposible, ¿no? Es un poquito entender qué es lo que se hace, firmas un mensaje, haces el broadcast, los demás te lo firman, lo regresas y se envía a la otra subnet, ¿no? No es si algo también se ha enfocado, digamos, el equipo de desarrollo de Avalabs, es en buscar crear que estas herramientas sean también amigables con los desarrolladores y no solo con los usuarios finales, ¿no? Entonces, digo, si bien, te digo, nunca he hecho todavía un mensaje, creo que ahora me lo quedo de tarea. Ajá. Eh, digo, un caso de esos es el Avalanche CLI, ¿no? Esta herramienta que creaba las subnets en 30 segundos. ¿Por qué? Porque muchas veces tú no quieres tener que hacer todo el desarrollo para hacer una prueba de concepto. Quieres Claro. simplemente lanzar, probar, ver cómo funciona y si funciona bien o no, y entonces te dedicas a ponerle como un poquito más de tiempo, a configurar ciertas cosas, etcétera. Pero tú Ujú. puedes crear, bueno, esto de forma sencilla. No sé si ya tengan como alguna implementación de una herramienta mucho más enfocada a esto de comunicación, pero digo, eventualmente esto va a ser cada vez más fácil, ¿no? Son herramientas que van mejorando y mejorando y mejorando. Y apenas, el mensaje que se mandó, pues fue apenas el primero. Creo que por ahí está incluso la transacción en el Explorer, creo que. Sí, creo que de hecho está hasta en el Medium. Ah, sí. Ahí pusimos Aquí la están las. pantalla. Ujú. Ay. Esas son como las subnets que ocuparon y arribita Ujú. es como la imagen del mensaje. Esta punto es una máquina virtual que se hizo específicamente para esto. Digo, son pruebas, obviamente.
y esta es la otra subnet, ¿no? De hecho, podemos ver aquí este subnet ID, es como el identificador de la subnet, lo validan tres nodos, y esta otra tiene un ID diferente, ¿no? Y Está listo, bueno. ese fue el primer mensaje que Pues se... al menos creo que deberíamos de entender cómo funciona Avalanche en su cadena primaria, qué es un validador, qué es una subnet, que bueno, aquí ya nos aclaraste esos puntos. Eh, y pues ya digamos, el punto final sería pues ya enviar un mensaje, ¿no? A lo mejor saber el formato en el que vas a enviar el mensaje, porque no creo que nada más sea como texto plano, muchas veces los strings en blockchain se manejan en bytes o cosas por el estilo, ¿no? Formatos medio raros, digamos, pero pues tampoco se me hace como inalcanzable, ¿no? Como que tengas que aprender sí que hay profs o cosas por el estilo, que son los stacks o los stacks o cosas así, Sí, se me hace un poquito más relajado en ese sentido. Pero bueno, pues ya también me lo voy a llevar de tarea porque sí me llama la atención esta parte de interactuar a lo mejor C-Chain con Subnet y Subnet con Subnet, ver qué se puede hacer también ahí, a ver qué ideas van saliendo. sí, y falta también, yo creo, como acaba de ocurrir, mucho de documentación todavía. Ujú, Entonces, digo, yo creo que durante las siguientes semanas van a quizá estar publicando algún tipo de tutoriales, cosas que pueden ir saliendo. Si ustedes hacen alguno y también por ahí nos lo comparten, estaría buenísimo, porque la verdad es que digo, los tutoriales que han salido de la comunidad, y te lo digo aquí, Arthur, que siempre te lo digo, creo, son muy buenos y ayudan también a otros para revisarlos. Entonces, si por ahí alguno dice, a ver, yo quiero hacerme un tutorial de cómo hacer esta comunicación o cualquier cosa, digo, hay testnet, hay fondos de prueba, etcétera, que pueden ujú. utilizar y eventualmente pues probar qué es todo lo que se puede hacer, ¿no? Porque aquí ya no es simplemente voy a hacer un smart contract, no, es ya voy a crear una lógica que esté optimizada para un caso de uso, que puedas poner lo que quieras, ¿no? Le quieres meter cualquier tipo de requisito, cualquier tipo de primitiva, cualquier tipo de lo que quieras, puedes hacer. Te va a costar más trabajo si te quieres ir a una cosa que no esté muy explorada, porque no hay tanta documentación. Como Claro, les digo, primero fue enfocarse en Subnet y VM, y eventualmente ya fue empezar a comunicar, a hacer como distintos tipos de materiales. Por ahí hay unas personas que estuvieron trabajando en hacer su propia máquina virtual, y les costó trabajo el hecho de decir, a ver, no tengo documentación de cómo hacer una máquina virtual de cero, voy y se tomaron, digamos, el camino difícil, pero bueno, el camino difícil es también un camino de mucho aprendizaje, que si bien no está, digamos, documentado del todo, eventualmente lo va a estar, pero bueno, ya es una ventaja que se lleva. Estoy viendo, de hecho, si hay alguna cosa por aquí, pero no veo mucho todavía. yo Igual tampoco he encontrado, ¿eh? cuando salga les aviso, pero sí es, a ver, wrap up, wrap. Luego la dislexia me hace leer warp. No, creo que todavía no sale, entonces todavía no sale mucha documentación al respecto, pero bueno, les digo, esto es muy nuevo, así que pronto verán alguna cosa importante por ahí. Si quieren leerse el Medium, también tenemos la versión en español, en Avalanche ES. En el Medium está también la traducción de esta cosa del Ah, Warp, buenísimo. para que lo lean en español, porque siempre se aprecia el tenerlo en el idioma, así Claro, que bueno, ahí están los datos, ¿vale? vale. Aquí Eric nos dejó una pregunta que es, ¿con Subnet se puede aplicar el modelo de modularidad? Pues no sé exactamente qué sea el modelo de modularidad, pero tu subnet puede tener, digamos, ser como un módulo. No sé si esto se refiere a la pregunta. Ujú, Un módulo que consulte otros distintos módulos. En realidad es que Avalanche busca hacer eso. Avalanche busca hacer como una especie de Lego donde tú integras la máquina virtual que quieres, le pones el sistema de requisitos de validación que quieras y vas como haciendo como todo muy modular, y que al final te conectas con otros módulos, ¿no? Es esta idea misma de las app chains, ¿no? No sé ujú. si eso de alguna manera responda a la pregunta, o si quieres como ser un poquito más específico en ella, ya te vemos si te la puedo contestar.
Pues a ver si nos da un poquito más de contexto, pero supongo que era cuando estábamos hablando sobre esta parte de las subnets y cómo se montan, cómo funcionan un poquito, entonces probablemente fue por ahí. Eh, no sé, a mí me viene a la cabeza algo como tal vez esta parte de lo que son blockchains monolíticas y blockchains modulares, que pues en sí Avalanche creo que sería una blockchain modular. Sí. Supongo que probablemente se podría referir a si una subnet puede como hacer esta misma función de, digamos, tener subnets, no sé si sea una palabra ni siquiera, pero... Mm, puede tener distintas estructuras de datos. Si la máquina virtual que tú tienes asociada le dice almacena de cierta forma la información, puede tener algo que no sea lineal, puede tenernos un DAG, ¿no? Por ejemplo. De nuevo, no es algo que esté documentado ni que se haya hecho antes, pero lo puedes tener. Ahora, la subnet siempre va a ser al primer grado, ¿no? Digamos. Ujú. ¿Por qué? Porque esto recae en la pitchain. Y la pitchain es la que registra a nivel, a primer grado, digamos, te deja, no te deja como inscribirte, digamos, en una subclase, sino que formas parte de esta clase y vas a validar todo lo que esta clase diga. Puedes de aquí crear un nuevo conjunto, ¿no? Que sería como una intersección, Ok. que sería como, no sé si eso sirva de alguna manera para algún tipo de caso de uso que tengas en mente o como que lo ves, pero sí, en cuanto a estructura de datos, tú puedes definir lo que sea, en cuanto a reglas de validación, puedes definir lo que sea, es prácticamente eso, ¿no? Es crea lo que necesites de la mejor forma. Sí, ya nos puso Sí, Eric que sí, que por ahí va la pregunta, blockchain monolíticas versus modulares. Pues ya, sí. y creo que sí Sí, alcanza. es que justo, normalmente uno escucha sobre blockchain y es eso, ¿no? La blockchain de Bitcoin es un grupo de mineros que escriben sobre una sola estructura de datos. En Ethereum, eso era, no sé, lo mismo, en el sentido de que tienes un set de validadores, ahora validadores, antes mineros, que escribe sobre una sola estructura de datos que era una blockchain, ¿no? Bueno, ahora Ujú. va a empezar como la Beacon Chain y las demás cadenas, pero de alguna manera es lo que normalmente uno escucha. Mucha gente escucha Avalanche y dice, ah, es una IBM, ¿no? Pero en realidad es que eso es solo la C-Chain. Están viendo como un Claro, pedacito muy pequeño y que también, ojo cuando consulten cualquier información sobre Avalanche, porque muchas de las estadísticas no te las va a dar agregadas, ¿no? Te va a dar solo de la C-Chain o solo de alguna información no muy completa. ok. ¿Qué tipo de información deben tener como especial cuidado en revisar? Por ejemplo, el tema de gaming. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, DappRadar es te muestra un poco de Ujú. estadísticas de cosas y solo toma la de la C-Chain. Lo que resulta muy curioso es que las subnets son una estructura o una opción bastante buena para juegos. ¿Por qué? Porque al momento en que tú no estás compitiendo con actividad de NFTs, de DeFi y demás, tienes recursos específicamente para este gaming, ¿no? Entonces, Claro. vas a poder tener eso. ¿Y qué pasa? Que los dashboards que existen a veces no te dan como toda esta información y te quedas solo con una idea parcial del movimiento, la actividad que está ocurriendo en Avalanche y que de alguna manera pues te llevas como una idea equivocada sobre realmente el alcance que tiene. Y bueno, al final esto en realidad es que lleva están apenas desarrollándose como todas estas subnets, ¿no? Si bien muchos Ujú. decían, bueno, a ver, voy a lanzar una vez que estén las subnets elásticas porque quiero hacer una subnet abierta totalmente o quiero una subnet con estas características, con todas estas herramientas va siendo como cada vez más las subnets que van queriendo desarrollarse. Desde el lado, por ejemplo, institucional vienen subnets bastante interesantes, algunas que, por ejemplo, para DeFi institucional, que tienen que cumplir como ciertos requisitos regulatorios o ciertas, digamos, estructuras que deben seguir. Otras instituciones que... Ah, bueno, y otra cosa hablando que de instituciones que estamos ahora mismo, eh, un partnership importante que ocurrió en temas de gaming fue con Grip, que es uno de los grandes publishers de videojuegos en todo Asia, que de repente nos llegan algunos juegos también hacia acá, y que va a estar impulsando el desarrollo de esta tecnología desde el ecosistema de gaming. También con Alibaba Cloud se unió Mm. a Avalanche para poder
impulsar también todo este servicio de validación y poder tener como estas subnets dentro digamos, los servicios que ofrece Alibaba Cloud. Así que, bueno, son algunas instituciones que ya han empezado a jugar con esto de las subnets. Y, bueno, hay varias más que están dentro de la lista, algunas anunciadas, otras no tanto, pero sí, al final como la flexibilidad es lo que va atrayendo todos estos usuarios que de alguna manera dicen, a ver, la tecnología que está allá afuera no me sirve al 100, o sí me gusta, pero hay algo que no. Entonces aquí es tener todo lo que quieras, como lo quieras, ¿no? Y simplemente es el único requisito para tener esa subnet es validar estas otras 3 cadenas. Así que va a ponerse interesante cuando haya muchas subnets y entonces empieza el tema de los incentivos de, oye, yo te doy tanto si validas esta subnet, y otra subnet que diga, no, pero yo te doy tanto. No, porque a ver, es importante ver que un alumno no puede tomar todas las clases solo, ¿no? Claro. O sea, no puede tomar absolutamente todo. ¿Por qué? Porque hay recursos limitados, hay horas del día limitadas. Entonces, al final va a tener que elegir. ¿Y quién va a elegir? A los mejores postores en el sentido de incentivos. Y entonces se va a crear como una especie de demanda. ¿Y qué pasa? A ver, si está habiendo como una demanda de validadores, ¿qué va a pasar? Va a haber más incentivos para poner validadores. Y si hay más incentivos para poner validadores, hay incentivos para bloquear AVAX en la pitch. 2000 AVAX por cada nodo que uno quiera poner. Y entonces eso va empezando a generar, digamos, como los incentivos para también asegurar más la red primaria. Y bueno, es como un círculo virtuoso de incentivos, que no van solamente desde el lado de una blockchain ya la diseñé ya, sino que los mismos participantes de las subnets van teniendo estos incentivos de ir asegurando la red primaria. Ojalá bajen el requisito de los nodos a 50 AVAX, pero sí. Dices, ¿qué es lo que he juntado? No, ni eso, pero ahí va. No, mira, sí, por ahí mucha gente lo ha dicho. Yo espero que eventualmente se haga, pero sí creo, y esta es opinión totalmente personal, creo que debe ser cuando los incentivos de las subnets estén lo suficientemente robustos. ¿Por qué? Porque si no, lo único que haces es bajarle la seguridad a la red primaria. Claro. Entonces necesitas aumentar los incentivos desde el lado de subnets para que pueda tener como un sentido el decir, bueno, lo bajo. Pero esto Que va a se quedar compense. eventualmente, sí, va a quedar eventualmente a decisión de gobernanza, que es otra cosa que está, digamos, en el roadmap para la plataforma. Todavía no hay fecha, todavía no hay como mucho que pueda decir al respecto, pero es una decisión que va a tomar la comunidad eventualmente. Mal. Acá Omar Espejelman, saludos. Hola, Omar. Y también dice Eric, ¿qué tantos recursos de hardware se requieren para ir validando subnets? Los requisitos para el nodo ya los tengo claros, pero ¿qué tanto tengo que aumentar para cada subnet que quiera validar? Va a depender totalmente de las subnets. No. No hay como una regla, porque si es una subnet que exija muchos recursos, probablemente vas a necesitar muchos más incentivos, ¿no? O sea, perdón, mucho más hardware. Si no hay Incentivos una también, regla. ¿no? Incentivos también, sí, pues te va a costar más, obviamente le vas a pedir más. Entonces, sí, no hay una regla, o sea, porque puede ser una blockchain súper ligera o una blockchain que sí diga, no es que yo voy a correr aquí todas las transacciones de, no sé, alguna cosa muy importante y que Aunque no tampoco puedas. creo que sea como tan loco de lo que te puedan pedir, porque también en hardware pues estamos como limitados, ¿no? Digamos, no podemos llegar a 500 teras, no sé, un Claro, número más claro, sí. locos, ¿no? Entonces, digo, también como por el avance tecnológico en el hardware, pues también estamos un poco Sí. limitados, tampoco te pueden pedir cosas que no existen. Sí, no creo que te vayas a poner a hacer ahí, entrenar modelos de inteligencia artificial, ¿no? O cosas por el estilo dentro de, quién sabe, en una de esas, ¿no? Entonces te Ajá. pedirán una tarjeta gráfica. Yo qué sé, ¿no? Entonces, a ver, el punto es que lo que sí sabemos es que un validador va a poder validar un puñado de subnets. ¿Cuántas? No sé, depende qué subnets valide. ¿Y qué incentivos se lleva? Pues depende de los incentivos que den. Pero lo que sí también es que suena a que conforme vaya habiendo más subnets va a haber más competencia. Y Claro. eso es bueno. O sea, es bueno para los validadores, es bueno también para la calidad de las subnets que se van desarrollando y es bueno para el ecosistema Avalanche también por el tema también de que salen AVAX de circulación para empezar a validar. Obviamente es un proceso de maduración, es un proceso
pues que el ecosistema empiece a ganar como esta suficiente tracción para que el efecto red se encargue del resto. Así que, Ok, pues y nada. digo, algo que he notado como que se está dejando un poco de lado, digo, del lado en el que ahorita no están jugando un papel muy importante es la parte de los delegadores. ¿Crees que vaya a ocurrir que se acabe esta parte de la delegación o que la bajen o que ya nada más sea como staking líquido, no sé, con Benki o una cosa así? ¿Crees que todavía tenga como mucho sentido cuando vengan esta parte de las recompensas? A ver, no tengo ninguna información al respecto, o sea, de que hablándote de la manera más honesta no lo sé. No Ujú. he escuchado nada sobre planes con delegación. Mi opinión personal es que, no sé, los delegadores, si bien aportan, digamos, algún peso más a algún validador a la hora del muestreo, en realidad es que pues no aumentan mucho más la descentralización. Entonces, no sé, o sea, a ver, no sé si se vayan a acabar o no. Espero que Ajá. no, porque de alguna manera es como una entrada para alguien que no tiene tanto capital en participar, pero la verdad es que así que digas mucho futuro, no le veo yo personalmente. Sí, pues es que yo tampoco veo porque es como no ayudan a descentralizar la red del todo, no aportan como la seguridad que aporta un validador. Y sí se están llevando recompensas que genera un validador. Entonces es como, ¿a poco un validador va a como querer repartir lo que gane de las subnets a alguien que le delegó 25 AVAX y no sé, Lo que ¿no? está bueno es como cuando tú te delegas a ti mismo, ¿no? De que pones distintos periodos de validación, cosas así. Y dices, a ver, yo pongo mis 2000 AVAX, pero luego me pongo delegaciones porque quiero desbloqueos cada cierto tiempo. Digo, para eso está Ujú. bueno, la verdad, como una forma de administrar tus fondos, de tener como un mayor control, etcétera, sobre tu propia, digamos, tus propias decisiones. Pero sí, digo, validadores externos. Eh, Digo, está bueno por eso, pero no sé. La verdad que no he escuchado ningún plan al respecto. No, yo tampoco, pero veo que como que cada vez, o sea, digo yo, cuando empezó como esto de Avalanche, sí se menciona como más la parte de los delegadores. Ahora se menciona como muy poco y yo creo que es porque pues ya están dejando de jugar un papel importante en el ecosistema de lo que va a ser Avalanche, ¿no? No sé cuándo, ni sé si vaya a pasar, pero como que un poco la lógica y lo que está pasando en el ecosistema me dice que probablemente va a pasar, no lo sé. Sí, yo creo que también jugó un papel importante el tema del staking líquido. El hecho de que tú no tengas un mínimo, cuando tienes el Ujú. staking de delegación tienes mínimo 25 AVAX. Con Benki, por ejemplo, tienes nada, o sea, puedes entrar con lo que tengas de AVAX y validar. Ahora, sí aumentas el riesgo en el sentido de que ya tienes un riesgo de contrato inteligente, etcétera, y bueno, tienes como todo lo que implica, pero también tienes el beneficio de que tienes la liquidez del SAVAX, ¿no? Y que lo puedes ir a poner en otro protocolo que te dé otro poquito más, etcétera. Claro. Entonces, y algo que hizo Benki que yo creo que está muy bueno, es, tienes un token que se llama Becky, y ese Becky te sirve para votar hacia qué nodos validadores quieres que se vaya el staking del staking líquido. Entonces, tú puedes decir, a ver, si yo tengo o soy holder de Becky, puedo votarme a mí mismo como delégamelos a mí. Y entonces también es un incentivo y yo siento que ahí la jugaron muy bien en Benki para poder decir a quién se le va. ¿Por qué? Porque cada validador cobra el mínimo 2% sobre las ganancias que tengan sus delegadores. Ujú. Entonces, cuando tú pones un validador, y para quien no sepa todavía, bloqueas 2000 AVAX. De esos 2000 AVAX, mínimo puedes bloquear más, creo que hasta 3 millones de AVAX, una cosa así. O sea, no es tampoco es ilimitado, ¿no? Ok. Bloqueas esos 2000 AVAX y sobre eso te va a dar el 8 o 9% más o menos de rendimiento, pagado en AVAX, obviamente. Ahora, Ujú. sobre esos 2000 AVAX o sobre el monto que hayas puesto, tienes un campo de delegación de 4 veces más, ¿no? O sea, digamos, tú tienes, si pusiste 2000, tienes 8000 para que te puedan delegar. Entonces, imagínate que esos llegan y se te llena el nodo, ¿no? Benki dice, yo voy a validar, a delegárselos a él, porque fue el que votó, ¿no? Digamos ahí. Entonces, Ujú. esos 8000 AVAX
te van a generar el 8-9%, y de ese 8-9% tú vas a cobrar un 2% como validador. ¿Por qué? Porque proveíste la infraestructura. Entonces, de alguna manera, el validador también tiene incentivos a que le validen a él, ¿no? En lugar de que vayan a validarle a otro. Así que Ok. sí está interesante, y lo mejor de todo va a ser que el validador, eventualmente, cuando empiecen todavía más fuerte este tema de las subnets y de los incentivos, va a tener los incentivos del 8-9% de su staking, del 2% de las recompensas del delegador, y los incentivos de las subnets en las que participe. Así que también ser validador va a volverse cada vez más interesante, ¿no? Pues a juntar esos 2000 AVAX, que por ahora son 2000, esperemos que bajen a 50, pero ya veremos. Soon. Sí, no creo que sea pronto, pero eventualmente puedes poner la sugerencia ahí en el foro de Avalanche, a ver si eventualmente juntas suficiente quórum. Vale. Pues creo que por ahora ya no hay más preguntas en el chat. Pues a mí me queda, creo que bastante claro por ahora, hasta que llegue el momento de meterle mano. Esta parte de cómo se comunican entre subnets, ¿no? El del Avalanche Graph Message. ¿Ya? ¿Sí lo dije bien? Warp, warp. ¡Guau! ¡Ah, qué bello! Pero ya me queda claro. No me queda claro cómo se llama, pero ya me queda claro cómo funciona. Es que solo la dislexia de grab. Yo también, la primera vez que lo leí, dije, ¿le pusieron grab? Y Sí, ya, después vi, suena interesante, pero sí. Sí, la verdad es que yo también tengo que hacer el ejercicio porque no lo he hecho, y creo que es importante. No más estoy esperando como un poco más de documentación, sí. Pues ahí, pero ahí pues vemos sí, que, ahí vemos que se arma. sí. Que Eric monte los nodos, porque dice que ya le va a llegar su hardware también. Entonces que monte los nodos y las subnets y nosotros hacemos los mensajes. Y ya con eso. Entonces, Súper. No, pues cualquier duda que tengan, de verdad, que sobre Avalanche en general, cómo funciona o lo que sea, igual quien nos escuche, si quiere unirse al grupo de Telegram, que nos ponga todas ¿mm? sus dudas. El grupo es Avalanche-ES, y pues ahí estamos. En Twitter estamos como Avalanche-ESP de español. Entonces, pues nada, por ahí los esperamos, y espero que esto les haya aclarado, aunque sea un poquito, cómo funcionan las subnets, y entender que Avalanche no es una cadena IBM, sino que es mucho más que solo eso, y de la flexibilidad que tiene, porque al final como el mundo es muy diverso, y con esa diversidad hay que podernos adaptar a toda esa variedad de posibles casos de uso que eventualmente van a necesitar blockchain, porque de verdad que ahorita estamos muy al inicio de lo que puede ser la adopción de la tecnología, y para poder atraer toda esa adopción hay que ser tan flexibles para ser la mejor opción en todos esos casos. Así que si eventualmente alguien quiere sacar una subnet que use Zero Knowledge Proofs para algo, o que use, no sé, la máquina virtual de su blockchain favorita, lo puede hacer aquí con beneficios. Así que nada, esperemos ver pronto muchas subnets. Sí, ojalá que sí, pues ya saben, aprovechen el bear market, ¿no? Para construir Sí, y ya nos vemos en bull market a ver qué a ver tal les quién fue, construyó más. ¿no? Sí. Pues muchas gracias, Andy, gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos tu conocimiento y pues seguramente ya te estaremos molestando para ver qué sigue con esto del Avalanche Warp Messaging, ya ahora sí ya me salió. Bien, Arthur. O para hacer algún tutorial, tal vez, ahí ya te consultaré, igual y me Sí. animo. Si me da el tiempo, ya te avisaré. Y pues creo que aquí la dejamos. No sé, ¿tienes algo más que Pues nos quieras nada, mil compartir? gracias, Arthur. De verdad que yo súper emocionada. Es la primera vez que hablo del Avalanche Warp Messaging, así que súper contenta de que sea aquí contigo, Arthur. Y pues Gracias. nada, cualquier duda que tengan, de verdad que pregúntenme. Si no la sé, me la invento, y si no, les pregunto a los devs. Así que, pues mil gracias, y ahí nos estamos viendo. Algún tutorial eventualmente, espero que salga de aquí. Y si no, pues eventualmente venimos a dar algún live de cómo hacer una Sí, subnet, o claro. yo que sé, alguna cosa interesante. ¿Vale? Sí, Mil y, gracias. y también gracias a todos los que se conectaron, a todos los que estuvieron pendientes. Si tienen dudas, pues ya saben, ahí está el grupo de Telegram o en el título de la charla también dejé el Twitter de Andy. Entonces ahí le pueden escribir también. Y pues gracias a todos.
Gracias, Nos vemos bye. en la siguiente.